Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie Digital Education Decoded, donde, como sabéis, procuramos manteneros al tanto de todas las novedades en tecnología, metodología, en transformación organizativa y digital que tienen todas nuestras universidades aquí en España. Desde donde estamos saludando hoy a Óscar García Pañella, que nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Óscar? Hola, buenas tardes, Alex. Gracias por invitarme. Muy contento. Un placer contar hoy contigo. Óscar es el director académico en ENTI y también coordinador del área de tecnología de UNAID, que seguro que también ahora nos habla de este nuevo proyecto. Y nada, Óscar, por darte la bienvenida aquí en este programa de Digital Education Decoded. Lo primero, nos gusta conocer a quién tenemos al otro lado de la pantalla. Entonces, si no te importa muy brevemente contarnos quién eres y qué haces para haber sido invitado a este podcast en el que hablamos de tecnología y educación. Bueno, yo llevo desde el año 2013 como bien has dicho, Alex, con la dirección académica de la Facultad de Videojuegos, podríamos decir, de la Universidad de Barcelona, que es la ENTI, la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas. Ahí tenemos gente estudiando arte para videojuegos, gente estudiando programación, por supuesto todo el mundo estudiando también diseño de juego, game design, para videojuegos y también para juegos aplicados, juegos serios, que es un poquito también algo de lo que vamos a hablar hoy. Y también hay gente con música. Soy consultor senior en gamificación en una empresa que es Cookiebox, donde nos dedicamos desde hace casi 15 años a ofrecer soluciones de juegos aplicados. Y también estoy con este gran proyecto, ¿no?, de UNAID, esta nueva universidad del País Vasco, donde hemos empezado con 4 titulaciones de grado. Una de ellas, la multimedia, y ahí he estado yo pues un poquito también implicado, ¿no?, desde las tecnologías y la multidisciplinaridad. Así que ahí estamos con muchas cosas. Muy bien, o sea que veo que en esas intersecciones que se han venido produciendo en los últimos años entre cómo las tecnologías ayudan a generar nuevos contenidos, nuevas formas de narrar, nuevas formas de construir entornos lúdicos y nuevas formas de educar, es de alguna manera, bueno, pues donde te has estado moviendo, ¿no, Óscar? Sí, totalmente. Ya en los 80 pues jugaba videojuegos con mi Spectrum y programaba BASIC. En los 90 pues con el Commodore Amiga me puse con cuestiones de multimedia. En los 2000 estuve con muchísima multimedia, coordinando titulaciones al respecto, y en los últimos 10 o 15 años, pues fruto de un doctorado, aplicando la realidad virtual a un multitud de campos, por ejemplo, la medicina, los Serious Games son juegos aplicados también en medicina, pero también en educación, turismo, eventos, otros campos, deporte, por supuesto. Así que ahí se cruzan un montón de cosas, ¿no? Narrativa, estética, tecnología, psicología, muchas cosas. Bueno, pues vamos a ver si entendemos este nuevo mundo que tanto interés está generando en tantos sectores y quizás por empezar a destripar, ¿no? Y ir viendo por partes este nuevo campo del conocimiento. Me gustaría preguntarte por el rol de los juegos en la educación, que es un campo siempre muy sensible, creo que tratado siempre muy superficialmente, con poca profundidad, muy basado en estereotipos. Entonces, una pregunta así como por romper el hielo, ¿crees que es posible educar a través del juego? Sí, sí, por supuesto. Si no, no me dedicaría a esto, ¿no? Yo hace muchos años, prácticamente siempre, también tengo carrera académica, además de empresarial. He impartido clase, nunca he dejado de impartir clase en la universidad, y además colaboro con muchos sitios y he gamificado mis clases, ¿no? También, por supuesto. Decía Marshall McLuhan, ¿no?, un señor relevante en el mundo de la comunicación y del audiovisual, que cualquier persona que pretendiera diferenciar educación y entretenimiento probablemente no sabía demasiado de ninguna de las dos cosas, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con eso. ¿Cómo se puede educar sin entretener? ¿Cómo se puede conseguir una buena transferencia educativa sin bidireccionalidad, sin interacción? ¿Cómo se puede pretender, digamos, que sea solamente responsabilidad de la persona que está sentada ir captando al vuelo los mensajes que salen de la boca
de alguien, ¿no? Que duda cabe de que cuando nos entretenemos generamos dopamina y eso ya está demostrado científicamente, pues que fija el conocimiento y además desde que nacemos aprendemos por descubrimiento y en base al entretenimiento, ¿no? Por lo tanto, no solo creo que es posible, sino que imprescindible y necesario. Por lo tanto, ¿tú crees que es compatible entretener y educar? Lo comento un poco también por ese debate. Ha salido en algún otro capítulo con alguna otra universidad que hablaban un poco de ese nuevo rol del docente, ¿no? Un docente que, pues que seguramente ya no tenga solo que explicar todo lo que sabe, sino que también de alguna manera se convierte en una persona que debe entretener o por lo menos mantener la atención del otro lado. Y por lo tanto, ¿tú crees que para esa misión, sí, que la primera pregunta sería si estás de acuerdo con que entretener y educar es compatible, ¿tú crees que en eso el juego puede ayudar? Lo que no sé si se te ocurren algunas otras actividades. Bueno, ¿sabes qué pasa, Alex? Que para mí es todo muy laxo y es lo mismo. O sea, a mí no me gusta compartimentar, digamos, ¿no? Y ir hablando, para mí esto es más laxo. O sea, me gusta mucho hablar de diseño motivacional, porque cuando se habla de diseño motivacional yo creo que todos entendemos lo que estamos diciendo. O sea, lo que queremos es conseguir una transferencia educativa mejor gracias a que trabajamos la motivación de las personas, ¿no? Si eso tiene forma de juego, pues está muy bien. Si eso tiene forma de experiencia gamificada, que no tiene por qué ser un juego, pues también está muy bien. Si eso se aprovecha de un juego que ya existe, a partir del cual luego debriefear, o sea, extraer conclusiones que tienen que ver con skills, con habilidades que has trabajado, pues también está muy bien. Si eso es un simulador, o sea, puede tener muchas formas, pero para mí todo es lo mismo. Es diseño motivacional y para mí, y ahora sí que me baso un poquito pues, en el modelo metodológico que trabajamos en Cookiebox Gamificación, siempre vamos a tener unas capas muy concretas, independientemente del formato que le demos al final, que va a depender de la plataforma que sea más adiente para la audiencia. Pero independientemente de eso, siempre vamos a tener que narrar de manera excelente, siempre vamos a tener que motivar en base a la psicología y además medir para tener evidencia e indicadores. Va a ser muy importante que haya un interés inherente por lo que se está haciendo, por lo tanto tiene que ser artísticamente interesante. Y por último, necesitamos un contenido memorable, ¿no? Cualquier combinación de todas esas cosas para mí es diseño motivacional y está bien, ¿no? Y ahí es donde en función del proyecto, en función del mensaje, en función de las restricciones de tiempo, de presupuesto, en función de las audiencias, pues ya veremos qué forma le damos, ¿no? Por lo tanto, para mí radicalmente la respuesta es siempre sí, 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 insisto, sea necesario, imprescindible, ¿no? Me parece casi bueno, a mí me parece, es mi opinión, pero una falta de profesionalidad absoluta que las personas que nos dediquemos a la docencia la entendamos como una especie de ¿no? jerárquico en el que te subes a una tarima, proyectas durante 2 horas y a partir de ahí cada uno se espabile con lo que yo he soltado, ¿no? O sea, me parece una verdadera desfachatez, aparte de que me parece algo, bueno, caduco, hace muchos años yo creo que ya era caduco, ¿no? Eh, entiendo entonces que tanto Nenti como Neuneid, de alguna manera, no sé si me atrevería a utilizar la palabra modelo, pero tenéis como cierta cultura por la utilización de este tipo de formas de desarrollar las habilidades de nuestros estudiantes a través de estas actividades, o es algo particular tuyo. La pregunta sería si esto es llevable a un modelo, si esto es escalable o depende más de individualidades. Bueno, yo creo que es escalable y de hecho yo estoy implicado en algún proyecto donde precisamente se me pidió a nivel de consultoría que construyera un modelo, ¿no? Para alguna institución educativa. Esto es algo que he hecho como consultor y a nivel profesional para una determinada universidad, ¿no? Por lo tanto, sí, se puede escalar porque es consultoría muy, muy, muy rigurosa. A partir de ahí, evidentemente, una vez tú tienes ese modelo, pues ya lo vas a tener que adaptar a cada uno de los pilotos que quieras desarrollar. Se puede gamificar una sesión de onboarding y un plan de acogida para nuevos estudiantes o incluso personal, digamos, de PDI de la universidad, igual que se puede gamificar una jornada de puertas abiertas, igual que se puede gamificar una asignatura, igual que se puede gamificar, digamos, una visita a la universidad o incluso el uso de un laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque es experiencia, es la ciencia de la experiencia y lo que haces es trabajar
esa buena experiencia, igual que los museos se preocupan de que tengas una buena experiencia visitándolos, eso se puede trasladar, ¿no? A partir de ahí, pues depende de las necesidades concretas, porque se gamifica por algo. Normalmente cuando se gamifica es porque hay algo que no se está entendiendo, que no se está transfiriendo, que no está funcionando, no hay adherencia, no hay interés, hay absentismo emocional, no consigues el campo comportamental, el cambio comportamental que buscas y por eso gamifica. O sea, no gamificamos porque sí, eso tiene un coste, no, se gamifica porque evidentemente se quiere arreglar algo que no hay forma, ¿no? Y a nivel de un AT&T, pues evidentemente estamos con el learning by doing, ¿no? Desde siempre aprender haciendo de una manera absolutamente práctica, trabajar los roles, ese trabajo en equipo en base a roles que permite también practicar otras cuestiones muy importantes de comunicación interna, de asertividad, nivel de delegación, compartir documentación, muchas cosas. Y ese práctico en grupo que tiene que ver con aprender haciendo, pues nos lo vamos a llevar a cada asignatura de una forma, porque evidentemente no vamos a andar tampoco obligando a gente que tiene libertad de cátedra, ¿no? Que es lo que pasa en la universidad. O sea, tiene sus metodologías y a partir de ahí, pues se respira el modelo y se transfiere, pero bueno, evidentemente tenemos situaciones distintas en cada asignatura, ¿no? Hay materias que están súper gamificadas y hay materias que lo estarán menos, ¿no? Eh, eh, Has hablado del learning by doing, o sea, incentiváis no solo que esto sea una manera de aprender desde una óptica más del entretenimiento, sino también haciendo. ¿Qué hacen? O sea, no sé, si quiero yo, por ejemplo, que soy profesor de algoritmos y de datos, ¿cómo se empezaría a diseñar un juego? O sea, esto para que nos entiendan la audiencia, que van a ser docentes como yo, que no conocen mucho todo esto, ¿cómo tendrían que transformar su manera de dar clase? Bueno, yo creo que ya se hacen muchas cosas y al final quien es docente y sobre todo lo es por vocación ya le sale un poquito innato, ¿no? Yo creo que la buena noticia es que todo el mundo gamifica un poco. Lo que pasa es que se suele hacer un poquito desde la intuición y no se suele aplicar pues muchas veces metodología, podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues en los 10, 15 años que llevamos de investigación potente sostenida en gamificación ya estamos elaborando modelos aunque hace ya 40 o 50 que de alguna manera existe y la estamos aplicando. Los primeros Serious Games en formato digital datan de los años 70 del siglo pasado, o sea, esto no es nuevo. Esto hace muchísimo tiempo que lo tenemos encima. Lo que pasa es que ahora ya no está solo en determinados círculos de investigación de 4 universidades, sino que está capilarizando, por fortuna, en muchos sitios, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, pues por supuesto vamos a tener que pensar en cuáles son los objetivos generales y aterrizarlos en específicos, educacionales, por supuesto, en el caso de la educación, y no solo esos objetivos que tenemos nosotros, digamos, educacionales, sino también los comportamentales que buscamos en nuestro alumnado. Cuando tengamos claros cuáles son los comportamientos que queremos motivar y los conocimientos que queremos transferir, vamos a pensar también en cuáles son las habilidades en las que queremos formar. Teniendo esto claro, hay que analizar a las audiencias. ¿Cuáles son nuestras audiencias? Y no sirve decir, mi audiencia es el alumnado. No, tu audiencia no es el alumnado. Tu audiencia es un montón de gente que tiene intereses motivacionales diferentes. Por lo tanto, vas a tener que pensar cuáles son los perfiles motivacionales que puedes tener en tu aula. Eso se puede hacer un benchmark, se puede segmentar o se puede suponer que se tienen todos, por ejemplo. Hay muchas maneras de hacerlo y depende un poco de los medios. Cuando tú tienes claras las audiencias y hay herramientas para analizar audiencias, ¿no? Mapas de empatía, mapas de persona, etcétera, etcétera, es cuando empiezas a pensar en los motivadores. ¿Cuáles son los motivadores? Y hay varias escalas de motivadores en calificación que ilusionan a esas personas que son las que tengo delante. Y en el momento en que sé cuáles son los motivadores, puedo empezar a escoger qué elementos de juego, que más que una ciencia oculta, son, elementos de psicología que tienen que ver con cómo activar determinados comportamientos. También hay literatura al respecto de eso. Si yo sé los elementos de juego porque los he conectado con los motivadores que van a ilusionar a los perfiles motivacionales de mi audiencia, yo puedo empezar a construir actividades que tienen en cuenta esos elementos de juego, que tienen en cuenta mis objetivos educativos, que tienen en cuenta las habilidades que quiero formar y que van a conseguir ese cambio comportamental que estoy
buscando la audiencia. Si además mido, porque nada mide más que un juego, que es clarísimo, cada vez que hay una acción hay una reacción, eso quiere decir que el juego sabe que ha pasado algo y por lo tanto es un termómetro casi perfecto, yo puedo generar evidencia, leer esos datos, ver lo que funciona, lo que no funciona, cambiar cosas e ir, digamos, iterando. Por lo tanto, ¿da más trabajo? Sí, claro que da más trabajo, pero es que es hacer las cosas bien hechas, ¿no? De la otra forma, tú lanzas y muy bien no sabes lo que está llegando, lo que no está llegando, o sea, toda la responsabilidad la dejaríamos en la audiencia. Aquí nos trabajamos mucho más el continente, podríamos decir, ¿no? Para un contenido que ya teníamos. Estás hablando mucho del cambio comportamental. No sé si nos podrías explicar por qué incides tanto en ello. O sea, esto en realidad lo que buscáis es también el cambio de alguna manera del comportamiento de la persona. Claro, en gamificación, en diseño motivacional siempre son tres razones. La primera es la obvia y la evidente, mejorar el engagement, mejorar la motivación. La segunda es conseguir una buena transferencia educativa a nivel de habilidades, competencias, las que sean. Pero la tercera, que suele ser la más real de todas, siempre es el cambio comportamental. ¿Por qué gamificas en salud? Porque quieres conseguir que los pacientes sigan una pauta de tratamiento que no están siguiendo, sobre todo cuando no les estás mirando y tú eres pues el doctor o la doctora. ¿Por qué se gamifica en turismo? Porque quieres que los turistas pasen por determinadas rutas por donde no pasan, consuman en determinados comercios, vayan a determinadas ciudades y pueblos donde no están yendo. ¿Por qué se gamifica en deporte? Porque no conseguimos que hagan pues la nutrición adecuada, que duerman lo que tienen que dormir. Los deportistas que hagan, pues, digamos, los estiramientos. ¿Por qué se gamifica la ciudadanía? Porque no se pone la mascarilla cuando no le miran, por ejemplo, o porque no sale a andar 10.000 pasos. ¿Por qué vamos a gamificar al alumnado? Bueno, pues que a lo mejor estamos en un instituto y no tiene ningún interés por una asignatura de geografía y de historia. Y lo que queremos es que les encante y verdaderamente descubran, no que tengan un prejuicio hacia algo que no conocen. Siempre es lo mismo, siempre. Siempre es gente que no hace cosas que tú quieres que haga y lo que tienes que hacer además es hacérselo entender y mejorar la motivación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es fundamental que eso esté ahí. Vale, pues, bueno, pues gracias, Óscar, por esta primera parte. La verdad es que me quedo con esto último, ¿no? Que es elemento del diseño motivacional, busca pues, motivar, transferir conocimiento, educación y también el cambio comportamental. Nos queda claro además con el ejemplo de la salud. Y si te parece, vamos a, ahora que hemos entendido un poco pues, cómo es ese enfoque, hablar un poco de alguna tendencia, ¿no? En estas conversaciones que estamos teniendo con las universidades también nos gusta hablar de, bueno, pues lo que viene, ¿no? Y me gustaría en tu caso centrarnos en los nuevos grados que, por lo menos en lo que he visto en EUNAID, queréis trabajar. Eh, Temas de videojuegos, ingeniería multimedia, transmedia. Bueno, ¿tú crees que esto es un campo nuevo? ¿Crees que es algo que luego la gente lo va a demandar? Otras universidades nos hablan que las familias tienden a ser conservadoras, ¿no? Digo familias, no tanto igual al estudiante, pero la familia es un agente decisor muy importante. Cualquiera que estemos en una universidad bien lo sabemos. ¿Veis una tendencia ahí? No sé si nos puedes hablar un poco de ese nuevo área del conocimiento y cuál es tu opinión, ¿no? Para la sociedad. Bueno, yo creo que para el caso concreto de UNEID hemos iniciado con 4 grados que son de ciencias de la actividad física y el deporte. Eso no es nuevo, ya existe. Fisioterapia tampoco es nuevo, ya existe, la gente sabe lo que es. Y luego tenemos otros 2 grados que sí que son más peculiares, más novedosos, el grado de composición musical en sentido digital, entretenimiento y el grado de multimedia, seguramente más peculiares en este caso en el País Vasco, aunque ya existen en otros lugares, ¿no? Pensemos que en Cataluña el primer grado de multimedia se ofrece en 1996. Estamos hablando de 26 años, ni más ni menos. O sea, hace muchísimos años que existe la multimedia, lo que pasa que fuera del País Vasco, ¿vale? Si en 26 años y de manera muy contundente en Cataluña, pensemos que el primer grado en Cataluña fue en el 96, se abrió otro, empezó la Universidad Ramon Llull, la Politécnica de Cataluña en el año 97, la Autónoma crea una informática de servicios muy próxima a la multimedia también, la UDG, la de Girona, crea también una multimedia, incluso la Universidad de Vic, creando hasta estudios de másters
en apps y juegos, y así podría continuar, ¿no? Es decir, si en Cataluña tenemos del orden de 7 8 universidades que hace 26 años están ofreciendo titulaciones de multimedia con subespecialidades, las hay que tirar más hacia comunicación, cámara en mano, las hay que tirar más hacia ingeniería, programación de apps y usabilidad, las hay que tirar más hacia diseño, ¿no? Y no solo sobreviven, sino que suelen tener una demanda alta, se imparten con calidad y además tienen un placement importantísimo, porque después de 26 años, como te puedes imaginar, Alex, hay alumnos de cuando esto empezó que ya tienen 40 y pico y están en posiciones muy importantes en grandes empresas, ¿no? De la audiovisual y de la multimedia. Pues bueno, esto tiene todo el sentido del mundo, o sea, todo el sentido del mundo. Lo que pasa que en País Vasco no existía, pero evidentemente allí y en su zona de influencia, País Vasco y su zona de influencia, como en todas partes, pues necesitan webs, necesitan apps, necesitan programar metaverso, necesitan a personas formadas en usabilidad, narratología digital, gestión ágil de proyectos, big data, machine learning, todas estas cuestiones que estoy comentando, que tienen que ver con una colección de nuevas profesiones que vienen detrás de la genérica de multimedia, es una eclosión absolutamente brutal, ¿no? Entonces yo creo que es una apuesta de presente y de futuro, ¿no? O sea, los padres y las madres yo les diría, bueno, si mira usted para atrás, todos los momentos de la historia, ha habido cosas que tenían gran validez antes, pero lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante y ver lo que nos está pidiendo el mercado, y nos estamos dando cuenta de que hay profesiones que se están extinguiendo, otras que están naciendo. A veces parece que se nos asusta diciendo no va a haber trabajo. No, sí que hay trabajo, lo que pasa es que el trabajo muta y el trabajo cambia de sitio, y lo que hay que hacer es prepararse para eso. Bueno, pues eso es lo que está haciendo UNAID, poniendo a disposición de Euskadi pues este tipo de titulaciones. Las que van a venir después pues tienen que ver con videojuegos y con el ecosistema de videojuegos, pues que de alguna manera también se quiere ver florecer en el País Vasco, igual que en este caso yo que estoy en Barcelona tenemos aquí pues con un puntal de ciudad a ese respecto, ¿no? O sea, verdaderamente hay una carencia brutal de personas bien formadas para la industria del videojuego, que es gigante, ¿no? Por lo tanto, son apuestas de presente y de futuro, mirar hacia adelante, nuevas profesiones y no esperar a que el tsunami económico nos atrape y se nos lleve, ¿no? Yo creo que eso es lo que tienen que ver. El miedo a lo desconocido, entre comillas, bueno, forma parte de la condición humana, Sí, pero sí. yo creo que hay que actualizarse, ¿no? Renovarse o morir, ¿no? Que decía el dicho. Ujú. Em, y una cosa es esta tendencia, estas nuevas áreas del conocimiento, pero luego está el propio medio, ¿no? Se habla mucho ahora de la enseñanza online, no solo ya por la propia naturalización que ha traído la pandemia, sino también de alguna manera pues por el ofrecimiento de estudios que incluso se puede ver, ¿no? Que hay universidades haciendo prueba para tener clases en el metaverso. No sé si habéis tenido alguna experiencia en esta virtualización, no sé también cuál es tu opinión del estudio en remoto de grado, claro, y que tiene Sí. sus propias características, claro, no es lo mismo estudiar a los 45 años tú y yo, que tenemos ya muy naturalizado el medio y tenemos unas carreras de base, que una persona de 18 años. No sé también ahí si habéis hecho algo, cuál es tu opinión, un poco que nos hables de cómo lo ves. Bueno, yo en su día estudié ingeniería y me doctoré en informática, por lo tanto yo tengo esa conexión con la tecnología, como bien decías, Alex. Eh, bueno, yo soy un poco crítico porque yo hace muchos años que me voy cortejando con estas cosas, ¿no? Me da un poquito de rabia cuando se habla desde la novedad de algo que creo que para nada es novedoso, ¿no? En el año 92, yo recuerdo que en el Museo de la Ciencia de Barcelona ya teníamos dos equipos Silicon Graphics con gafas estereoscópicas de realidad virtual. Evidentemente funcionaban con cables no inalámbricas, con latencias pues diferentes, ¿no? Con resoluciones más bajas. Pero bueno, estoy hablando de que hace 30 años había unos cuantos que estábamos haciendo experimentos, ¿no? Recuerdo en el 97 que ya compramos un UFX 3D en la universidad, un casco que servía para realidad virtual. A principios de los 2000 pues seguimos con todo esto, ¿no? Luego vino un poco pues los sensores de bajo coste,
aparecen las consolas de interacción natural, la Wii de Nintendo y todas estas cuestiones. Empiezan a aparecer también cámaras interesantes de Microsoft y demás, la Kinect. O sea, han pasado muchas cosas a nivel de cacharrería, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría es que esto no es nuevo para nada. Yo creo que es la 8ª vez que nos lo quieren vender, ¿vale? O la 10ª o llevan 12, no sé cuántas llevan, ¿no? Entonces, dicho esto, sí que es verdad que ahora es más económico, que ahora funciona mejor, que ahora es más ergonómico, que no lleva cables, que puede funcionar a través de un móvil, y esto es muy relevante porque yo antes estaba hablando de referentes pre-móvil. Pre-móvil, si queréis, no. Vamos a decir pre-iPhone, pre-2007, todo lo que pasó a partir del iPhone, ¿no? Y hoy en día, pues hombre, sí que puedes hacer realidad virtual aumentada, temas de metaverso a través del móvil, todo el mundo lleva un móvil en el bolsillo, bueno, la cosa ya cambia porque llevan un terminal. O sea, admito que ha habido muchos cambios, pero a nivel tecnológico estamos hablando de cosas muy similares. Es verdad que antiguamente eran las empresas productoras de este hardware las que intentaban apretar para que lo utilizáramos, y ahora es un poco diferente porque son grandísimas empresas que también son las proveedoras de contenidos y de las experiencias las que están apostando. Y esto también es un gran cambio. Microsoft, HP, Meta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pueden cambiar cosas, pero por favor, esto no es novedoso. Lo segundo, el metaverso no es la tecnología. Hay muchos metaversos y siempre lo he sabido. Hace 15 años en la universidad, pues me acuerdo que teníamos un pequeño grupito que estaba experimentando con Second Life. Si la gente se acuerda, Second Life, que todavía existe, era un entorno de alta calidad en 3D, donde vía web tú podías acceder a una serie de islas, donde podías hacer construcciones virtuales. Hubo muchos que inventamos cosas probándolas simplemente, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros nos inventamos un aula de clase virtual y empezamos a hacer experimentos. Bueno, aquello no acabo de calar. No quiere decir que esté mal, a veces simplemente es que no es el momento. Bueno, pues ahora están volviendo muchas cosas que se parecen a Second Life, están apareciendo muchos software, muchos logos que se parecen a Second Life y que de alguna manera están trabajando estos espacios virtuales que por supuesto tienen su cabida y solventan muchos problemas, ¿no? Si con la pandemia, y algunos ya lo hacíamos antes, hemos descubierto el teletrabajo y hemos visto todo lo que se puede hacer de manera tan eficiente como el podcast que estamos haciendo ahora tú y yo, a distancia, bueno, pues si además nos ponen plataformas cada vez más poderosas, pues vamos a estar muy contentos, porque es que esto ha venido para quedarse y así vamos a trabajar. Lo que pasa es que yo creo que uno ha de tener utilidad, tiene que estar muy conectado con la competencia digital de las gentes, tiene que funcionar en hardware adecuado, no carísimo, prohibitivo, y luego no mandar a tecnología. O sea, vuelvo otra vez a lo de antes, ¿no? En el diseño motivacional la tecnología es lo último, es la plataforma donde colocas una experiencia, pero si la experiencia no la has diseñado desde la narrativa, desde la psicología, desde el arte y la estética y con un buen contenido, ya puedes tener la mejor tecnología del mundo, que eso no va a servir absolutamente para nada. Y aquí es donde yo creo que estamos pinchando, porque se está hablando mucho de tecnología, se está hablando mucho de sistemas donde puedes entrar con el metaverso, se está hablando mucho de cascos, pero a mí me cuesta todavía ver buenos contenidos pedagógicos, buenas experiencias motivacionales, buenas historias, que es un poco lo que al final alimenta todo, ¿vale? Es un poco el símil este como de las películas, ¿no? Que hacen películas con muchos efectos especiales y en cambio dices, madre mía, qué guión más malo, qué actuaciones más malas, o es la 8ª vez que veo la misma trama. Bueno, pues yo tengo ganas de ver un guión bueno, para que se me entienda, dentro de una tecnología magnífica como las que vamos viendo en Metaverso, ¿no? Subyace un poco a de lo que comentas, que tecnología y contenidos se empiezan a hibridar, ¿no? Porque, de hecho, lo pensaba estos días y ahora que lo has dicho, me parece muy, muy sugerente, porque Microsoft comprando grandes estudios de contenidos, grandes estudios de videojuego, Meta apostando por ser una empresa más de contenido que de espacio social, Apple en lo mismo, o sea, de alguna manera estos acrónimos TED, ¿no? Tecnología, entretenimiento, diseño, ¿se van juntando? ¿Crees que hay espacio para que haya especialización? No sé cómo ves tú ese campo.
Sí, yo creo primero que es una buenísima noticia, porque quiere decir que ya hemos entendido cosas que en el pasado Mm, seguramente no entendimos. El ejemplo manido, ¿no? Pero es que es muy bueno, ¿no? El ejemplo de Steve Jobs con el iPhone, ¿no? Un señor que nunca había hecho teléfonos, nunca, lanza un día un teléfono y elimina de un plumazo todas las empresas que existían en el planeta desde hacía 20 años que se dedicaban a hacer teléfonos. O sea, se las carga todas. Y se las carga todas y luego todas, evidentemente, a correr detrás y a copiar el iPhone, porque entiende que la psicología está antes que la tecnología, que la experiencia está antes que el soporte. Bueno, pues bienvenidas sean todas las iniciativas que vayan en esa línea, ¿no? Si ujú. por fin se están dando cuenta de que los contenidos y las experiencias es lo que manda, bueno, pues entonces podremos empezar a ser optimistas. Luego hay otra cuestión interesante y ahora volvemos a la conexión con las universidades. Hay que formar a la gente para eso. Hay que formar a la gente para eso. Venimos de una cultura universitaria muy de silos, donde hay unas verticalidades de titulaciones, vamos, poco transversales y donde va a costar mucho ver a una persona de informática, por ejemplo, pues que haya hecho una asignatura pues de narrativa, sin ir más lejos, o una persona de Bellas Artes, por ejemplo, que haya utilizado determinado lenguaje de programación pues para generar patrones de fractales, por ejemplo, que se puedan utilizar en texturas para videojuegos, ¿no? O sea, ¿por qué en Bellas Artes no se puede programar? ¿Por qué en informática no se puede hacer un poco de música o hablar de narratología? O sea, esa transversalidad, ese perfil T, el famoso perfil T, ¿no? Que es una persona que es capaz de dialogar y entender un montón de cosas y que luego tiene su transversalidad, por supuesto, porque te tienes que especializar en algo. Lo que no puede ser es lo de antaño, ¿no? Yo me especializo en una cosa y cuando me sientan en una mesa con 5 perfiles diferentes hay unas tensiones tremendas porque ni nos entendemos. Esto es un absoluto desastre, ¿no? Y yo creo que estas son las nuevas profesiones, ¿no? Estas son las nuevas profesiones. Vamos a necesitar, y ahora lo digo desde mi campo, si se quiere, pues ingenieros e ingenieras más humanistas, que abracen digamos, también las artes, ¿no? Las humanidades, el pensamiento, la etnografía, y que tengan esa sensibilidad por el usuario final, que al final tiene que ver con crear buenas experiencias, que es de lo que estamos hablando. Esto que acabo de decir es un perfil multimedia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, me parecía interesante este punto para saltar al tercer y último bloque ya de esta conversación, que, bueno, preparando un poco este guión, le llamaba contenidos y metodologías, ¿no? No sé qué te parecerá a ti, pero yo creo que en este mundo, sobre todo en el corporativo, que igual es donde más conozco, veo que el contenido se empieza a sentar como una pieza de diferenciación. O sea, venimos de una época en la que la gente pensaba que esto era un tema simplemente de comunicación, de marketing. Creo que ahora todo el mundo vamos entendiendo que esto puede llegar a ser incluso un producto, el propio contenido. Llevando a la educación nos damos cuenta que el contenido y la metodología combinadas pues, nos pueden traer una nueva manera de aprender. Entonces, en este punto a mí siempre me surge la duda generacional, ¿no? ¿Tú crees que los profesores estamos haciendo un contenido adecuado a lo que las nuevas audiencias demandan? Mira, ahora voy a apelar un poquito con permiso, al nombre de mi empresa, porque es que viene por ahí. O sea, lo de Cookie Box, lo de caja de galletas, precisamente nació de conectar con lo que justamente acabas de decir, Alex. O sea, las galletas ya existen. Las galletas son los decálogos, los libros, los autores y las autoras, los consultores, las expertas, todo ese temario, ¿no? Todo ese conocimiento, esos son las galletas. Y las galletas ya existen. Lo que pasa es que nuestros alumnos y alumnas muchas veces no se comen esas galletas. Y no se comen esas galletas, y ahora voy a la box, a la caja, porque se las damos en una caja que no es la adecuada. No es una caja bonita, no les llama la atención, no lleva un lazo, no tienen ganas de abrir esa caja. Es decir, contenido y continente. Ya tenemos el contenido, metemos la pata mucho con el continente. Tiene que ver con la forma de ese contenido, ¿no? Podríamos estar utilizando, tal y como empezamos nosotros en Cookiebox, pues muchísimo más el cine, un formato como el cine, por ejemplo, que lo entiende todo el mundo y que no solo entra por la cabeza, entra también por el corazón y eso hace que el aprendizaje sea mucho mayor. ¿Por qué no utilizamos más el cine? ¿Por qué no utilizamos más el cómic? ¿Por qué no utilizamos
juegos de mesa? ¿Por qué no hacemos actividades gamificadas en clase pues, con forma de gincana? ¿Por qué no hacemos web documentales? ¿Por qué no evolucionamos, digamos, a veces, ¿no? Del libro al libro-juego? Bueno, muchas veces, es verdad, no nos han enseñado cómo se hace eso, no sabemos curar y preparar los contenidos, no tenemos tiempo, no nos dan recursos y es verdad que es más fácil, de nuevo, lo de siempre. ¿Verdad que yo ya me lo sé? Me voy a clase, lo he hecho y me largo. Perfecto. Para mí es un despropósito y creo que si hubiera un juramento hipocrático, aquello de educación, vamos, es que esa sería la primera línea, no hará usted eso, pero ocurre muchas veces, ¿no? Y hay múltiples razones. Tampoco le podemos echar todas las culpas a los y las docentes, ¿no? Porque a veces la gente también hace lo que puede y de hecho muchas veces la gente hace cosas que nadie le reconoce, así que esto es más complejo. Pero yo creo que es este tema, ¿no? Es la caja, el formato, porque está bien lo que quieres explicar, pero tienes que cambiar el formato. Ahí me voy a la empatía, ¿no? Estamos empatizando con nuestros alumnos y alumnas o estamos intentando que vengan a las nuestras, porque a las nuestras no van a venir. Somos nosotros los que tenemos que empatizar con ellos y con ellas. Somos nosotros los que tenemos que ir a sus plataformas a poner el contenido, a sus canales a poner el contenido. O sea, ¿por qué no va a ser riguroso hacer hilos de Twitter, por ejemplo, donde se hable de enfermería? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿quién ha decidido que no es riguroso hablar de enfermería en hilos de Twitter? ¿Cómo se pueden confundir tanto las cosas? ¿Cómo se puede confundir el rigor del contenido con el formato o el canal donde se está haciendo, ¿no? O sea, yo creo que hasta este nivel mastodóntico llegamos a veces de confusión, ¿no? Y este es un poquito el problema. Por tanto, yo creo que es una mezcla de no tengo tiempo, que a veces es lícito, no me apetece, que eso creo que no es lícito, si tu profesión es la de docente. No conozco, bueno, pues entonces hay que darte herramientas, formarte, pero te tienes que acercar ahí, ¿no? Y esto es la caja. Si trabajamos bien la caja, se comen las galletas. Pero si utilizamos las mismas cajas de hace 50 años, pues no se las come nadie. Y claro, o sea, les hemos dicho antes a los docentes que tienen que utilizar unas nuevas metodologías. Les hemos dicho a los docentes que tienen que aprender a comunicar de otra manera. Entonces, les estamos diciendo a los docentes que también tienen que aprender a hacer nuevo contenido. ¿O crees que esto Bueno, es una unidad sí, aparte? sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es darle recurso a los docentes. Recurso, ¿vale? O sea, lo que no puede ser es que le digamos, pues esto, ¿no? Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. El docente te va a mirar y te va a decir, pues qué bien, tengo que hacer todo esto, ¿no? Por el mismo precio, por el mismo sueldo, y gastando el triple de horas y porque ya sabemos que la gente va, madre mía, la gente va muy saturada, ¿no? Pues hay que ser justos, ¿no? Yo creo que no se trata de decirles tienes que hacer todo esto, sino te voy a dar recursos para que hagas todo esto. Voy a poner un ejemplo. Hace escasamente un mes yo he terminado un proyecto europeo que se llama InterSTEM. InterSTEM ha sido 2 años de proyecto europeo Erasmus Plus junto a instituciones de Grecia, Rumanía, Holanda, Francia, donde hemos elaborado no uno, no dos, no tres, 15 juegos aplicados, 15 Serious Games que están públicamente colgados de la web, los puede utilizar cualquiera porque los pagamos todos y todas con los impuestos. ¿Y cuál era el objetivo de este proyecto? Pues mira, para que, sobre todo en los institutos, aunque hicimos 3 niveles educativos diferentes, primaria, secundaria y no reglada adulta, digamos, se puede hacer formación de materias no STEM, es decir, no tecnológicas, enseñar literatura, enseñar geografía, enseñar historia, utilizando STEM, utilizando la tecnología. O sea, cómo la tecnología puede meterse dentro de clases no tecnológicas precisamente para acercarse más al alumnado, utilizar sus plataformas y darle forma de juego. Eso es un proyecto que lo hemos pagado todos y que está disponible públicamente. Eso es dar recursos a los docentes. Y además la metodología InterSTEM es una metodología que se explica, que hemos publicado un manual, que se pueden cambiar los juegos, o sea, se pueden hacer cosas. Hombre, algo de tu parte tienes que poner, evidentemente, te vas a tener que poner un rato y vas a tener que formatear contenido, pero tiene que ser un equilibrio. Tenemos que dar recursos, claramente. Entonces, de la cantidad de cosas que hemos provisto, digamos, para un docente en este siglo XXI, si tuvieras que resumirlo en 3 competencias clave, ¿cuáles dirías? Bueno, yo creo que hay una que es la primera, que es casi evidente, que es la competencia digital. Ujú. Necesitamos a personas formadas en competencia digital porque los canales son, sobre todo digitales,
y está muy bien, porque son muy eficientes, muy capsulares, muy rápidos, pasan por el móvil, todo el mundo está ahí. Por lo tanto, la competencia digital es obligatoria, ya no es una elección, ya está, es que simplemente ya se nos cae encima, ¿no? O sea, es así. Y si yo tuviera que pedir un par de cositas más, yo hablaría de empatía. Creo que la empatía, recuperar esa bondad con el alumnado en el sentido empático, ¿no? Y de no pensar que nos van en contra o que de alguna manera vamos chocando, o la famosa brecha, o que la gente ya no trabaja como antes. Bueno, no lo generalizo, porque esto no lo dice todo el mundo, pero a veces escuchas comentarios de estos de como de ir cumpliendo años, ¿no? Y dices, joder, recupera un poquito la empatía, por favor, va, que nosotros nos vayamos haciendo más mayores, intentemos, al menos en frío, pues ser más empáticos. Y eso me conecta con la tercera, que para mí es la valentía, ¿no? O sea, es la valentía de atreverte a cruzar puertas que hasta ahora no habías cruzado, pero que las vas a tener que cruzar, y que tiene que ver con hacer las cosas de otra manera, en otras plataformas, y romper tus propios esquemas, ¿no? Salir de tu zona de confort, ¿no? Porque si no es muy complicado, ¿no? Hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Decía Einstein, para conseguir resultados distintos. Entonces, yo creo que la digital, porque es mastodóntica, y la empatía y la valentía, ¿no? Yo nos pediría a los docentes, ¿no? Que yo también soy docente. Bueno, competencia digital, valentía y empatía. Un buen mensaje para terminar este bloque. Vamos a terminar ya, pero me gustaría hacerte una pregunta final antes del cierre. Un campo del conocimiento que creas que va a ser, que no exista ahora mismo en grados, que digas, yo creo que viene en los próximos 5 o 6 años, que puede ser una unión de cosas que ya existan, algo que digas que puede llegar a ser un grado, de todo lo que has dicho, pues puede ser un grado en el profesor del futuro, un grado en aplicaciones móviles, no sé. Algo que digas que falta y que echas en falta, ¿no? Un poco lo que tú decías, hace 30 años en Cataluña ya teníamos todo esto. No sé si hay algún campo por ahí que creas que falta. Pues aunque la palabra no sea nueva, yo creo que la titulación no existe, ¿no? Que sería un grado en transmedia, ¿no? No es una palabra nueva, para nada, ¿eh? Y además es un poco mi interpretación, que hay gente que sabe mucho más de transmedia que yo y a lo mejor no lo interpreto. Pero yo creo que esa capacidad de colocar contenido en lugares diferentes, de hacer que salte de un sitio al otro de manera ubicua, y de que se consuma ese contenido de manera distinta en función de quién lo esté consumiendo. O sea, quien tenga esa capacidad de tunearlo, de adaptarlo, de hacer que salte plataformas y de que cada persona lo consuma de manera que lo quiere conseguir. O sea, si eso se pudiera llegar a semi-automatizar de alguna forma, yo creo que eso es una brutalidad para cualquier cosa. No solo para educación, para publicidad, para marketing, para temas de medicina, salud, vamos, para cualquier cosa, ¿no? Porque ahora es muy complicado, es muy complicado, es muy caro hacer campañas que vayan, digamos, a multiaudiencia y multiplataforma, ¿no? O sea, tienes que hacer como muchos proyectos y a veces es como una quimera, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Entonces, no sé si se llamaría transmedia, pero para mí la palabra es esa. Muy bien, pues yo creo que hemos entendido muy bien el cambio, ¿no? De metodología, de contenido, de profesorado, de estudiante, bueno, en definitiva de todas las piezas que tenemos que combinar en una universidad. Espero haber tomado notas que sean justas con todo lo que has dicho, porque no solo publicaremos esta entrevista, sino también un artículo, ¿no? De resumen de tu punto de vista. Y me ha gustado mucho eso que has dicho de lo que es el diseño motivacional, porque eso enfatiza tanto el diseñar lo que queremos enseñar como la motivación de eso que queremos enseñar. Antes de despedirnos, Óscar, me gustaría preguntarte dos cosas más, vamos a decir, personales. La primera, de todo esto que nos has contado, ¿alguna recomendación de algún libro, algún podcast, de alguna cuenta de Twitter que sigas mucho? Bueno, yo creo que hay una revista online que se llama The Good Gamer, ¿vale? El buen jugador o la buena jugadora, eh, que se
digamos, se crea desde AEBI. AEBI junto a DEF es una de las dos asociaciones a nivel estatal grandes de videojuegos, y creo que The Good Gamer es un recurso imprescindible por lo que van colgando en redes, en todas las redes, por lo que tienen en la página web, por los artículos, por las entrevistas. En fin, se están preocupando muchísimo por generar material de calidad y sobre todo por aclarar muchas cosas en relación a lo que hemos hablado. Entonces, yo sí tuviera pues eso, ¿no? que referenciar The Good Gamer. Esa sería la web. Muy bien, y una última cosa. Entiendo que como docente tú pones en práctica pues, prácticamente todo lo que nos has explicado. ¿Alguna cosa de las que has dejado de hacer, no digas, yo ya no uso PowerPoint en el aula? Estoy exagerándolo, pero no, yo no recomiendo tal. Algún tipo así también de renuncia, ¿no? No solo de decisión, sino también de Sí, renuncia. sí. Mira, yo creo que, pues yo te le voy a dar una vuelta, ¿eh? Yo lo que haría precisamente es no echarle la culpa entre comillas, no echarle la culpa, entre comillas, a las plataformas y Ujú. utilizarlas de manera diferente. Me da un poquito de rabia cuando escucho por ahí, bueno, pues Colinda, mira que seguir utilizando PowerPoint a mí no me parece bien. Sería como decir, mira que seguir andando por la calle, o mira que seguir utilizando un papel, o mira que seguir bebiendo en vasos, no lo sé. O sea, yo creo que no es la plataforma en sí, porque entonces volvemos a apelar a la tecnología y le volvemos a echar el mochuelo a la tecnología. No, yo creo que es cómo utilizas la tecnología. Entonces, a mí me parece sensacional seguir utilizando el PowerPoint, igual que el papel, igual que las aventuras andando por la calle, me parece todo sensacional, porque por ser coherente con mi discurso, ese no es el tema. O sea, el tema no era la tecnología, el tema era cómo utilizabas la tecnología, que te lo va a dictaminar la psicología. De manera que la buena noticia o otra buena noticia para la gente del colectivo docente es que no hace falta gastarse mucho dinero en tecnología, no hace falta aprender cosas muy complicadas, no hace falta estar siempre con cascos de realidad virtual, no, con papeles, con presentaciones, digamos, interactivas, con un poquito lo de siempre y además muchos recursos gratis que hay en Internet, se pueden hacer cosas increíbles si se hilvanan bien, si se cosen bien desde un punto de vista experiencial, ¿no? Por lo tanto, yo lo que dejaría de hacer es, de alguna manera, creer ¿no? que determinadas metodologías que también han funcionado, pues resulta que no hay que utilizarlas porque parece que no es cool o no es chic. No, lo que tienes que hacer es utilizarlas de otra manera. Mira a ver qué haces con eso si quieres, relájate, no pasa nada, pero cambia la manera, ¿no? Porque con PowerPoint, por poner un ejemplo, se pueden hacer juegos chulísimos. Lo que pasa es que hay que sentarse y hacerlos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Óscar. La verdad es que una conversación distinta a las que hemos tenido, más en clave de tecnología y educación. Hoy hemos hablado más de contenido, de metodología de estudiante, ¿no? Y de lo que le hace aprender. Así que bueno, yo la verdad es que disfruto muchísimo y Igual. la verdad es que nos enriquece mucho que nos aportéis también vuestro punto de vista. Así que nada, muy agradecido. Espero poder volver a coincidir contigo pronto y a todos nuestros oyentes. Eh, Hasta la próxima, que seguiremos trayendo estas miradas frescas a lo que es la educación y la tecnología. Muchas gracias, Óscar. Gracias, Alex. Un abrazo Un fuerte. abrazo.